Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Celso Monsalve, arquitecto, soy presidente del Colegio de Arquitectos de la Delegación Zonal Ñuble. Estamos transmitiendo desde Chillán estos conversatorios acerca de cómo queremos ver nuestra ciudad al 2050, imaginándonos y soñando nuestra ciudad a futuro, convocados por la Municipalidad de Chillán. Dentro de los planes de crecimiento del actual alcalde Camilo Benavente, nos encargó hacer varios conversatorios y reunir personajes importantes para poder tener opiniones acerca de cómo queremos ver a Chillán y el potencial que tiene para convertirse en una ciudad verdaderamente desarrollada hacia el futuro. Y en este ciclo tenemos la entrevista hoy día de invitado a un arquitecto muy importante para nosotros, es Sebastián Gray Avins. No sé si está bien dicho los apellidos, Sebastián. Sí. Sebastián Gray es arquitecto de la Universidad Católica de Chile y Master of Sciences in Architecture Studies del MIT, y también fue presidente del Colegio de Arquitectos durante, me parece, los años 2013 al 2014. Es profesor de arquitectura de la Universidad Católica de Chile y también desempeñó la misma labor en la Universidad Diego Portales. Ha sido curador de las exposiciones de Chile en la Bienal de Venecia del 2002, 2004 y hasta la del 2010. Y actualmente es integrante del directorio del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes y además socio de Briani Gray Arquitectos y director de la Fundación Iguales. Muchas gracias, Sebastián, por recibirnos como Colegio de Arquitectos de la delegación acá para esta entrevista. Muchas gracias a Celso y a todos los miembros del colegio regional. Muchas gracias. También está con nosotros Felipe Ortega, parte acá del Colegio de Arquitectos, y Jonathan Sandoval, él es estudiante de arquitectura, pero también es chillanejo y ha sido parte también de estos conversatorios. Nuestra idea es integrar a diversas generaciones también en la visión de cómo va a ser Chillán al futuro, porque necesitamos también tener gente joven acá que a futuro puede volver a establecerse acá o ha tenido experiencia en Chillán y nos puede transmitir cuáles son sus anhelos. Bueno, comenzar, Sebastián, inmediatamente preguntándote cuál es tu cercanía con Chillán, porque hemos visto varias veces en tus publicaciones, que son bastantes, en redes sociales y también en periódicos del país. ¿Cuál es tu cercanía con Chillán y cuál es tu idea de lo que está pasando acá en nuestra ciudad específicamente? Bueno, más allá de las circunstancias que mi niñez y mi juventud me llevaron a mirar la ciudad, a conocerla, digamos, a través de viajes con mi familia, ¿no es cierto? Como muchos chilenos hemos hecho, me imagino. La verdad es que no fue sino hasta hace algunos años atrás en que cumpliendo con, digamos, las funciones académicas, digamos, que tengo de hacer clases en el taller de pregrado y sobre todo en el magíster de proyecto urbano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, es que tuve la oportunidad de operar desde un punto de vista académico, digamos, hacer ejercicios académicos en la ciudad de Chillán y pude en 2 viajes sucesivos, digamos, en 2 años sucesivos, ir a la ciudad y conocerla y recorrerla con más detalle, caminarla, de hecho. Estoy hablando, por supuesto, del casco histórico de Chillán, y además conocer, revisitar y entender un poco más la relación con algunos de los suburbios, volver a ver Chillán viejo, entender su vínculo, digamos, histórico con la ciudad presente. Diría que esa fue una apertura, ¿no?, mental hacia la ciudad, volver a valorizarla, volver a entenderla principalmente y ver cuáles eran sus grandes valores. Y coincidió todo esto con el proceso de gestión de un nuevo plan regulador en Chillán. Y una discusión que justamente coincidiendo, como digo, con una investigación en la que participaron estudiantes universitarios, coincidió entonces con la posibilidad de poner un poco en juicio y en crítica este proceso del plan regulador y entender que podría cuáles eran las oportunidades que aparecían y cuáles eran los temas más importantes que debían ser abordados. Y finalmente, ¿por qué no decirlo? Porque creo que eso llegó hasta la prensa local en algún momento.
cómo fue que el plan regulador que se aprobó en ese momento, digamos, parecía no cumplir con expectativas, diríamos, modernas, digamos, del desarrollo moderno de una ciudad con tantos valores culturales y también físicos como es la ciudad de Chillán. Yo me comprometí en ese sentido con la ciudad, dando mis opiniones y por supuesto poniendo el tema un poco a la vista también. Correcto. Sí, y vamos al tiro, digamos, al meollo del asunto. Claro, efectivamente en este momento ya Chillán está sufriendo las consecuencias de una planificación sin mucha sensibilidad en barrios y en las calles más céntricas de nuestra ciudad, levantando edificios muy altos, muy densos, y que se presta justamente para discusión de los ciudadanos, ¿no? Común y corriente, digamos, o personas que no están relacionadas con la arquitectura y que lo ven como un desarrollo. Y bueno, y la verdad que nosotros claramente no compartimos esa visión y no creemos que sea la solución densificar, porque por un lado tenemos que densificar nuestro centro urbano para no seguir creciendo como ciudad, pero tiene que hacerse de una forma armónica para no llegar, digamos, a desproporciones como las que estamos viendo. No sé cuál es tu opinión, no sé si tú has visto los ejemplos que está apareciendo ahora en nuestra ciudad. Yo pienso que nunca es tarde, sobre todo teniendo como ejemplo otras ciudades chilenas que también están pasando por procesos de gran presión inmobiliaria y con instrumentos de planificación no muy ajustados a la voluntad pues, ciudadana, por así decirlo, ¿no? Y se puede atender a esos ejemplos. Está ocurriendo obviamente en Puerto Varas, por nombrar un ejemplo, en Valparaíso, por nombrar otro ejemplo, y si fuese posible poner esos casos a la vista de la ciudadanía, creo que se puede lograr una causa común para corregir rápidamente, sensibilizar primero a la opinión pública y luego corregir rápidamente algunos errores que se hayan cometido. Es evidente que un instrumento de planificación moderno tiene que contar con un conocimiento y una convicción y un compromiso de parte de la ciudadanía, de las personas que viven en ese mismo territorio. En primer lugar, diría yo. Y luego sumar a la visión, digamos, al mundo del capital, por así llamarlo, pero un mundo del capital al que no se le ha extendido una especie de alfombra roja para que haga lo que quiera, sino que para que se suba, como digo, al carro, digamos, de un plan colectivo, de un plan con un sentido consensuado en el mediano plazo, en el largo plazo. Todo esto lo hemos venido diciendo varias personas durante muchísimo tiempo y fue siempre una cosa que pareció completamente imposible, un poco falaz, tal vez, digamos, dadas las circunstancias. Sin embargo, el tiempo nos va dando la razón y yo creo que se hace cada vez más real la toma de conciencia por parte de la ciudadanía y la necesidad, digamos, de que la ciudadanía colabore y participe, porque básicamente todos nos vamos dando cuenta de que el perjuicio que se puede causar es muy real, es irreversible, y como digo, tomando como ejemplo, digamos, otros casos dentro del mismo país, dentro de Chile, digamos, es más fácil hacer el caso, defender el caso y convencer a las personas que hay que convencer. Claro. No sé si tú estás viendo ahí la imagen, ¿se alcanza a ver esos edificios que se ven ahí? Sí. Compartiendo la imagen, claro, eso es lo que ha ocurrido, o sea, porque eso es lo que te explicaba en un comienzo, que el plan regulador, una de las cosas que no ha tenido es falta de sensibilidad y solamente genera muchas áreas muy grandes, con alturas, de hecho incluso en el centro sin límite, no hay límite de altura, por lo tanto prácticamente se pueden hacer. Bueno, sí hay retranqueo. Hace poco conversábamos con el asesor urbanista y decía que sí habían leyes que protegían de cierta forma la llegada de los edificios a la calle, pero igual siguen siendo densidades muy grandes.
Lo que cuesta mucho es convencer a la comunidad, como bien decías tú, porque esto tiene que ser procesos democráticos, tienen que ser no solamente con la visión del arquitecto. ¿Cómo convencer a la comunidad que en realidad esto no es desarrollo? Porque hay mucha gente que lo confunde y lo inmediatiza como que esto hay que promoverlo porque es desarrollo. No sé cómo poder tener alguna herramienta mágica, no existe claramente, pero algunos de razón fuerte para decirle esto no es desarrollo, tenemos que bajar la altura de nuestro centro. Mira, esta es la pregunta que tú estás haciendo, es la pregunta tal vez más importante de todas. Esta es una batalla, es una palabra un poquito compleja de ocupar, pero la voy a ocupar, es una batalla cultural. Por la siguiente razón, nosotros como sociedad, estoy hablando de Chile, ¿no? Pero es un caso que yo creo que se va replicando en otras partes del mundo también, ¿no? Se nos ha convencido en un cierto periodo de tiempo de que el desarrollo económico es una virtud en sí misma, sin importar mucho las consecuencias que tenga precisamente en el ámbito cultural. En el caso del urbanismo, del desarrollo urbano, ¿no? Es evidente que las decisiones que se toman sobre la manera como se desarrolla la ciudad, desarrolla económicamente la ciudad, tienen impacto directo en la vida de las personas, en la calidad de vida de las personas. Y tienen impacto en cuestiones que son más bien intangibles, son difíciles de explicar en un primer momento. Difíciles, pero no imposibles de explicar. Y yo creo que por ahí está la principal respuesta cuando, digamos, el público no distingue claramente entre las oportunidades de desarrollo económico a ciegas, pensando de una manera muy abstracta de que el desarrollo económico en esta pretendida teoría del chorreo, entre comillas, ¿no? Significa que el bienestar le va a llegar a todo el mundo en algún momento por alguna razón un poquito mágica, digamos, ¿no? Cuando el caso que nosotros tenemos que defender, nosotros como arquitectos y arquitectos urbanista. Antiguamente el título era de arquitecto urbanista, que tenía mucho sentido, digamos, pero los arquitectos estamos siempre operando en la ciudad y por lo tanto nuestras obras, nuestro trabajo, nuestro pensamiento siempre tiene impacto en la ciudad. Lo que nosotros podemos demostrar es que nosotros podemos conducir el mismo tipo de inversión económica, más bien desarrollo económico, nosotros podemos conducir ese desarrollo económico para que tenga un resultado virtuoso en la forma de la ciudad, en el desarrollo de la ciudad. Y tengo que meterme aquí en terrenos que son un poquito más ideológicos. Pero es imposible no hacerlo, porque efectivamente el arquitecto opera en la ciudad y la ciudad es probablemente el lugar más ideologizado, ¿no?, que existe como territorio, porque es la ciudad, el territorio urbano, es el lugar donde ocurren los intercambios económicos más grandes, digamos, donde se intercambia mayor cantidad de dinero en la vida cotidiana de la humanidad. Siendo la ciudad un territorio, digamos, de enormes transacciones económicas, ¿no? Es evidente que el problema del urbanismo, del diseño urbano, del desarrollo urbano, es un problema que se mete en las patas, ¿no?, del problema de la transacción económica, de los intereses económicos. Y una vez que nosotros empezamos a hablar de intereses económicos, estamos hablando también de intereses políticos, ¿no? Y ya un poco en la anécdota, obviamente que la palabra política proviene de polis, que es la ciudad. La política es en realidad, digamos, el mundo de la administración de la vida común que ocurre, ¿no?, dentro de las ciudades, ¿no? Y eso desde el origen de los tiempos. Entonces digo que tengo que entrar en un terreno que es un poquito más ideológico, porque en el caso de Chile, en que hemos sido durante varias décadas un laboratorio económico, un laboratorio de ciertas tendencias
de teoría económica, que son en realidad la hiperliberalización, la extrema liberalización del mercado y de la economía en general. En ese contexto, lo que ha ocurrido también desde un punto de vista ideológico es que cualquier intento de planificación ha sido visto como un enemigo del sistema económico. Si el sistema económico ha querido ser extremadamente liberal, a ese liberalismo extremo le perjudica, le complica enormemente la planificación. Y tanto es así que en los primeros años de la dictadura y a continuación con la Constitución del 80, un buen tema para conversar hoy día, que estamos replanteándonos, digamos, la Constitución, muchas actividades de planificación que habían sido asumidas por el Estado y por la organización del Estado en sus niveles incluso intermedios y locales, como son los municipios, quedaron suspendidas. Incluso en la academia, y esto yo lo sé, digamos, de primera fuente, digamos, en el Instituto de Estudios Urbanos de nuestra universidad, los cursos y grados y diplomas que se daban, que se habían venido dando, digamos, sobre planificación urbana, dejaron de existir durante un tiempo bastante largo. Y eso es para poder entender, digamos, cómo es que hoy día en Chile la planificación ha sido, ha llegado a ser entendida, incluso por la población en general, como un estorbo. ¿Ah? Al desarrollo económico, al desarrollo, al progreso, digamos, del país. Y claro, se ha desprestigiado entonces esta visión que sí existe en los países más desarrollados, en los países más educados, sigue existiendo, ha sido defendida, digamos, en estos otros lugares, digamos, que hay muchos de ellos capitalistas por lo demás y que son considerados como ejemplos, digamos, de desarrollo económico para nosotros, ¿no? Aún así, en estos países la planificación urbana ha seguido siendo una cuestión muy sólida y muy defendida y muy comprendida por todos y donde todos están dispuestos a participar. Bueno, hago toda esta introducción para poder entender cómo es que es difícil invocar, digamos, convocar a la ciudadanía para poder hacerse parte de un proceso de planificación responsable. Hay distintos apellidos que se le ponen a la planificación y a la densificación para poder precisar de qué estamos hablando. Nosotros en la escuela hemos hablado de densificación equilibrada, hemos hablado de densificación con calidad, que es el término que a mí más me gusta, ¿no? De llegar de vuelta a la comunidad preguntándole, ok, vamos a densificar porque hay que densificar efectivamente, es imposible no densificar, porque si nos negáramos a densificar estaríamos automáticamente expulsando a la gente más pobre más lejos. Entonces, densificar es, pero ojo, densificar es al mismo tiempo un compromiso adquirido para integrar socialmente. Por ejemplo, o sea, densificar no es simplemente hacer un negocio, digamos, y poner unidades de vivienda en el mercado y que el que pueda las pague y ahí se hacen ricos algunos y tal vez en 20 años más va a chorrear la plata, como decíamos un rato atrás. Bueno. No, no es así, es con condiciones y es con proyecto colectivo. Por lo demás, no estoy diciendo nada nuevo, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que ha actuado de una manera muy inteligente, pero también un poco tímida, para mi gusto, también por las mismas condiciones políticas e ideológicas, si se quiere, que nos han guiado. Ha venido hablando con mucha claridad sobre la necesidad de integrar socialmente y que la política urbana y la política pública sobre vivienda tenga un mandato clarísimo, digamos, en el sentido de la integración social. Densificar, digo, con un propósito de integración social, o sea, con un propósito de
¿cómo se podría decir?, de armonía, ¿no es cierto? Porque también entendemos que la desintegración social, la discriminación territorial que hemos venido sufriendo, sobre todo en las ciudades más grandes, Santiago es el ejemplo cúlmine, digamos, del problema de desintegración, ¿no? Nos han llevado a una crisis real, que es la que estamos tratando de resolver en este momento como país entero, ¿no? Segundo, que la densificación, que como decíamos es necesaria, tiene que tener límites, y esos límites tienen que ser puestos conforme a también proyectos colectivos sobre cómo queremos que la ciudad se vea. Y ahí entramos en un campo que es fascinante y que ha estado de alguna manera prohibido en la discusión ciudadana en mucho, mucho tiempo. Prohibido, entre comillas, ¿no? No realmente prohibido, pero ha estado vedado, ha estado, digamos, silenciado, ¿no? Y es decirle a la gente, primero mostrarle, ¿no?, al público, de que hay ciudades densas que son muy bellas, y que hay ciudades densas que protegen muy bien su patrimonio arquitectónico, y que protegen muy bien su paisaje urbano, porque el paisaje urbano, digamos, también es una condición no solo de protección de patrimonio arquitectónico, de edificios singulares, ¿no?, sino de ciertas, diríamos, lineamientos paisajísticos que son propios de esa arquitectura. Una altura en la fachada, una tipología edificatoria, fachada continua, por ejemplo, o sea, jardín, en fin, una arborización, unos anchos de calle, perfiles de calle en general, etc. Y todo eso configura un paisaje. Y uno podría perfectamente poner ese paisaje a la vista y decir, mira, nosotros consideramos que este paisaje es un bien patrimonial y queremos preservar el paisaje en su totalidad, no obstante nosotros de todas maneras construyamos cosas nuevas. Y lo tercero es sacar de la cabeza, porque esto fue algo que fue impuesto en la imaginería, la imaginación de autoridades locales como son los alcaldes, los concejales, de incluso la ciudadanía, el ciudadano, digamos, común, digamos, que vive, experimenta la ciudad. Y es una cosa un poco perversa, me van a perdonar los que me estén escuchando si es que les parece ofensivo, pero yo lo he dicho muchas veces antes, y es que el gremio de la construcción, del gremio chileno de la construcción, que es un agente de lobby, es el agente de lobby más importante que tiene Chile hace muchos años. Es el lobista número 1, estadísticamente. El lobista número 1 que opera en Chile es el gremio de la construcción. Y el gremio de la construcción opera como lobby, hace lobby, digamos, en todos los niveles imaginables. No solamente en los niveles, digamos, sectoriales, ¿no?, en los ministerios, en Santiago, ¿no?, en el gobierno, en la cúpula del gobierno, sino particularmente a nivel de municipios, sobre todo en los procesos de discusión de planos reguladores, planes reguladores, interviene directamente Sí. en los procesos de participación. Bueno, y el caso de Chillán, por lo demás, es un caso bastante paradigmático en ese sentido, porque yo tengo entendido que el autor, digamos, o el director del proyecto del plan regulador después resultó elegido presidente de la Cámara Chilena La de Cámara Chilena. Construcción. Sí. Ese episodio para mí, no lo vamos a desmenuzar acá, pero ese episodio para mí es muy, pero muy revelador. Debería ser revelador para todo el mundo. No, Es tan obvio. incluso es público que estudios que mandó a hacer con fondos propios de la Cámara Chilena de la Construcción fueron los que se consideraron como aporte de la sociedad civil para el diseño del plan regulador. Ahí no Claro, hubo opinión de otra parte, contraparte técnica que no fueran ellos. claro. Precisamente, es inaceptable. Es obviamente inaceptable, ¿eh?
que haya ocurrido así. Ahora me imagino que el gran esfuerzo tiene que ser en reparar y enmendar un poco el plan regulador de tal manera que rápidamente, digamos, se vuelva a ser útil, pero útil para todos, no solamente para unos pocos. Eh, pero yo iba a otra cosa. Quería decir que este agente, ¿ah?, que ha sido el gremio de la construcción, que ha tenido un poder inmenso, un poder fáctico inmenso, con la capacidad de intervenir e influir para su beneficio propio, porque es un gremio. No es una organización de ciudadanos, es un gremio que vela por sus propios intereses, y los intereses del gremio son intereses económicos. Es así de simple, no hay ningún misterio. Ha convencido a alcaldes y a la ciudadanía en general de que hay una única manera de densificar, y que es la manera como le agrada y le acomoda, digamos, a ese mundo, que es el mundo de la construcción, que es densificar haciendo el tipo más eficiente de edificio, el más denso posible de partida, digamos, el más rápido, el que se puede repetir como un timbre de goma, por lo demás, el que no necesita, digamos, preocuparse del impacto que tiene al nivel de la calle, o a nivel con otros indicadores, digamos, el impacto que tienen las redes de servicio o en el transporte público, excepto, quiero decir, esfuerzos muy grandes que se han hecho desde el punto de vista legislativo en los años recientes, de tratar de que el mundo de la construcción de alguna manera compense su actividad edilicia, digamos, y toda la ley de aportes al espacio público, que fue pero muy resistida en el proceso legislativo, digamos, justamente por el mismo gremio. En fin, entonces nos han convencido, y hay gente, y alcaldes incluidos, alcaldes de todo el país, ¿eh?, que creen, porque no saben mucho tampoco les podemos pedir que sean expertos urbanistas, ¿no?, los alcaldes, que creen que una torre es la única manera de densificar y de resolver el problema del déficit de vivienda, o traer más ingresos por impuestos territoriales o permisos de edificación o lo que sea. Y es nuestra responsabilidad, también como gremio, pero en este caso gremio profesional, demostrar con ejemplos concretos que hay maneras magníficas de densificar, logrando prácticamente los mismos índices, los mismos resultados en cuanto a el aumento del suelo edificable, ¿no es cierto?, y de la cantidad de gente que puede vivir por hectárea, con modelos volumétricos, físicos, paisajísticos, completamente distintos. Y cuando uno es capaz de poner estas 3 o 4 cosas que he nombrado frente a la ciudadanía, yo creo que es bastante posible incorporar a la ciudadanía en la discusión y torcerle el brazo, digamos, a esta manera de hacer las cosas que hemos venido sufriendo durante ya son unos 40 años. Ahora, y voy a terminar, he hablado mucho, pero me gustaría decir que estamos en un proceso digamos, de repensamiento de la estructura de la República, del Estado en realidad. Hoy día, sin ir más lejos, se acaba de aprobar un inciso constitucional, que va a estar en el borrador del texto constitucional, que consigna el derecho a la vivienda. Eso no había estado nunca en una constitución chilena, está en otras constituciones. Está en la Constitución de España, está en la Constitución alemana, si no me equivoco. Son tiempos muy interesantes y muy oportunos para que nosotros como colectivos pensantes, digamos, de profesionales y de ciudadanos, digamos, también, pongamos estas cosas a la vista y colaboremos, digamos, en discutirlas, ¿no?, y ayudar al público, a la ciudadanía, a entender la gravedad, la importancia que tienen estas discusiones, y que no todo cambio es malo, todo lo contrario, que hay cambios que son absolutamente necesarios por el bien común. Perfecto. Felipe, Jonathan. Sí, yo quisiera hacer una consulta a Sebastián.
Bueno, es evidente que en Chile hay ciudades con una identidad muy fuerte, sobre todo aquellas que están ligadas principalmente a elementos geográficos importantes, ya sea ciudades que están en la costa, el caso de Valparaíso, el caso de Concepción, los que conocemos más de manera más evidente, el caso de Valdivia, por ejemplo, que depende mucho de sus ríos para la urbanización que ésta tiene. Y en el caso de nosotros, como ciudad intermedia, al igual que Talca, creo, que no tenemos referentes geográficos tan cercanos o tan determinantes en la identidad de la ciudad, ¿cómo hacemos para que un plan regulador, perdón, y donde la arquitectura y la planificación son en sí la identidad de la ciudad? ¿Cómo hacemos para que estos instrumentos de planificación, como lo son los planes intercomunales o los planes reguladores comunales, nos permitan generar los elementos urbanos, el diseño urbano que tal vez la ciudad requiere? ¿Es posible? Esa es Sí, mi es pregunta. una, Si con los instrumentos actuales es posible diseñar realmente una ciudad como lo espera la ciudadanía o como lo esperan, no sé, los grandes pensadores de la ciudad. sí, es una gran pregunta. Voy a partir por el final. Yo creo que los instrumentos se hacen a la medida. Y que yo no me imagino, francamente, de que la estructura, la superestructura, digamos, que permite hoy en día la formulación de un plan regulador, incluso en los pasos que la ley prevé, digamos, ¿no? Las distintas etapas, digamos, por las que tiene que pasar un plan regulador, no creo que nada de eso limite en la capacidad de un plan regulador comunal, por lo menos, de ejercer, digamos, una cierta voluntad de diseño de planificación y de desarrollo, de acuerdo a la voluntad de la población local, de la ciudadanía. No creo que estemos limitados por ese lado, ¿eh? Ahí depende de tener buenos consultores, por supuesto, y que el proceso sea lo más inteligente posible. Un proceso, no lo dije antes, pero en esta convocatoria que uno tendría que hacerle a la ciudadanía para entusiasmarse y de alguna manera participar, más allá de la participación que exige la ley, digamos que es insuficiente a mi juicio, eh, insuficiente en sus alcances, quiero decir, ¿no? Es como hacer un check así en una lista de etapas, digamos, pero la participación debería ser mucho más importante que eso. Eh, yo creo que, y para que eso se logre, un verdadero proceso de participación ciudadana requiere tiempo y plata. O sea, requiere de verdad una energía gigantesca por parte de un mandante, en este caso una autoridad, el municipio, ¿no es cierto?, con mucha convicción de que tiene que ser así, primero para organizar a la ciudadanía para que pueda participar, segundo, para instruir a esa ciudadanía organizada, instruirla y educarla, no de una manera despectiva, ¿no? Sino que instruirla para decirle, mira, estas son las maneras como se participa, estas son las maneras como uno se relaciona en grupo para hacer una participación, etcétera, pero tal vez lo más importante, para hablar de temas de arquitectura y de urbanismo con estas personas. Porque hay que llevar los temas a la ciudadanía, digamos, y abrir los ojos y causar el entusiasmo suficiente para que después la participación sea útil y sea... eh, digo tiempo y dinero. Todo lo que yo estoy narrando, digamos, requiere muchos recursos y voluntad y tiempo. Hay que prepararse un año antes, 2 años antes, empezar lentamente a hacer el trabajo con las juntas de vecinos o con cabildos o convocatorias, y ahí habrá que inventar la manera de hacerlo, pero hay que traer a la gente, la participación no es, por lo menos en un país como el nuestro, y por las razones que he tratado de explicar, la participación tampoco es vista con gran fe por ninguno de los actores involucrados, ninguno, ni siquiera los políticos. Los políticos hasta hace muy poco veían la participación como un estorbo también. ¿Para qué decir el empresariado? El empresariado, pero si hay algo que les carga es la participación. Pero imagínate hablar de participación para un gestor inmobiliario que quiera hacer su proyecto y sacar la plata en 5 años, digamos, y resulta que con participación
lo primero que se imagina es que se va a demorar 10 años. De hecho, puede que se demore 10 años. Bueno, hay que hacer grande esfuerzo. Entonces, te decía, no creo que el instrumento sea el problema, pero sí hay que meterse de lleno, digamos, en prever y lograr que el instrumento cumpla con las expectativas que tenemos sobre él. Cosa que obviamente no ocurrió, por ejemplo, con el plan regulador de Chillán hace unos años atrás. El instrumento jugó en contra, ¿no? Todo el proceso terminó siendo fallido, en mi opinión, ¿no? Porque no logró representar más que los intereses de un grupo diminuto, un grupo fáctico, digamos, de intereses económicos. Pero tu pregunta de fondo la encuentro sumamente interesante, sobre todo en el contexto de un país americano, sudamericano, ¿no es cierto?, donde tantas de nuestras ciudades, Chillán incluido, han sido ciudades planificadas, ¿no? En la época de la conquista o en los inicios de la República. Chillán es un caso bellísimo de ciudad ideal, ¿no es cierto? Ciudad planificada, ideal, perfecta, digamos, con su damero, su tamaño, su forma, sus 4 plazas o 5 plazas. En ese sentido, esta ciudad, Chillán, como digo, ha sido un gran ejemplo y en la academia nosotros lo hemos ocupado harto. En paréntesis, me gustaría decir que hice hace 2 años atrás con José Di Girolamo, otro gran profesor, no otro gran profesor, un gran profesor de la facultad urbanista. Hicimos un magíster con tesis, investigación, tesis y proyectos de título completo, donde participaron, me parece, 8 estudiantes en la ciudad de Chillán. Y yo creo que esa información, esos trabajos, algunos de ellos son trabajos realmente extraordinarios, cada uno, digamos, desarrollando temas muy singulares. Uno de ellos tiene que ver con transporte público en el damero histórico del casco histórico de Chillán. Deberían ser puestos a disposición de ustedes, o sea, están a disposición de ustedes, obviamente, y ustedes deberían echarle una mirada y ojalá eso se pueda difundir y mostrar, porque hay tanta inteligencia, tanta información y tantas buenas ideas que han aparecido, digamos, de estos trabajos académicos. Y lo digo en el contexto de que Chillán, siendo un magnífico ejemplo de esta forma de hacer ciudad y conquistar el territorio durante 200 o 300 años. Y por lo tanto, a lo que quiero llegar es que ese es el gran valor de una ciudad como Chillán, ¿no? Tiene un valor, diríamos, genético, ¿no? En la génesis de la ciudad hay valores propios, que son la forma como fue trazado, su historia, por supuesto, el terremoto, los 2 terremotos, y la configuración paisajística, espacial, del damero, la calidad de sus calles, en fin. Acto seguido, ciertas cuestiones específicas de esta ciudad, que es obviamente el terremoto del 39 y todo lo que vino a continuación, que fue una ciudad, digamos, moderna, hecha no sé, en menos de 10 años, ¿no? Con arquitectura de primerísima calidad. Primerísima calidad no solo en términos del diseño, sino también en términos de la construcción. O sea, está todo tan bien hecho, porque así se hacía la cosa en el hormigón armado, que estaba recién siendo, digamos, experimentado, en fin, y con arquitectos de primera línea, y fue la vanguardia. En el fondo la vanguardia cayó, digamos, sobre una ciudad que estaba destruida. Bueno, ese es el segundo gran valor, ¿no? Desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista identitario, desde un punto de vista arquitectónico y urbanístico, y por qué no decirlo desde un punto de vista también turístico, o sea, desde la industria, digamos, de lo que podríamos llamar el turismo, del interés que podría tener Chillán, digamos, en el escenario nacional, eventualmente de un circuito, digamos, de ciudad de experiencias, como se las llama hoy día, un circuito de experiencias urbanas, en fin, está repleto de valores, ¿no? Y cuando uno pone esos elementos a la vista como valores fundamentales,
digamos, a ser conservados porque tienen eventualmente incluso valor económico en una industria como sería el turismo, ¿no? Eso queda automático, debe quedar automáticamente incorporado en los conceptos fundamentales de un plan regulador. Me parece que así es como hay que operar, y a partir de esas, digamos, observaciones, uno después empieza después con ojo de urbanista, obviamente, a mirar la subdivisión predial de Chillán, de entender cómo es que se puede operar, digamos, con los predios existentes, cómo se pueden fusionar, hasta cuánto, qué es lo que hay que defender al nivel de la calle, en la fachada. Chillán tiene estas 4 calles interiores que son de mayor ancho, y entiendo que ese perfil se modificó después del terremoto del 39, tratando de darle un anillo interior, digamos, a la ciudad. Evidentemente, en torno a ese anillo ocurren oportunidades de operaciones arquitectónicas y urbanísticas distintas a las que ocurren en el resto de las manzanas. El otro lugar absolutamente, digamos, con potencial enorme, que está muy postergado, creo yo, son las 4 avenidas, ¿no? Perimetrales, que también tienen unos anchos extraordinarios y tienen valores paisajísticos, pero están con muy poca altura, y evidentemente si uno quisiera densificar el casco histórico de Chillán, probablemente el plan regulador debería haber sido todo lo contrario. Todo lo contrario. Uno podría haber dicho, a ver, densifiquemos este gran anillo que tiene un ancho fabuloso, digamos, y pongamos ahí 8 pisos de altura, no va a haber ningún problema si ponemos 8 pisos de altura en fachada continua. Estoy diciendo cualquier cosa en este momento. Sí, concordamos plenamente. Y manteniendo, te fijas, el carácter de las manzanas interiores, a lo mejor densificando al interior de las manzanas, de nuevo con altura. Y se podrían, y como les digo, hicimos ejercicio hace unos años atrás y están los resultados. Se pueden lograr densidades territoriales, digamos, tomando el total del territorio, muy semejantes o mejores que las que propone un plan, digamos, de torres totalmente ajenas a la realidad local, y destructivas, digamos, con su potencial identidad, con su potencial paisaje. Correcto. Coincidimos plenamente, Sebastián, hemos estado conversando estos temas, el anillo central, la necesaria densificación dentro de las 4 avenidas y bajarle la altura al centro. Jonathan, ¿alguna consulta? Sí, que mucho de lo que ya comentó respondió a mis preguntas, pero me gustaría considerar uno de los puntos de la ciudad, que es la estética. En ese sentido, considerar esta construcción o morfología de la ciudad que va a venir a construirse con un punto estético que mantenga, por así decirlo, lineamientos del modernismo que ya existe en Chillán. O sea, como, ¿de qué manera podría operar el plan regulador para que esos lineamientos se mantengan o se ejecuten? Sí, yo creo que son dos herramientas, en principio, habría que discutirlo con más tiempo. Uno tiene que ver, me parece a mí, con, lo nombré antes, lo que llamaríamos el paisaje urbano, es decir, principalmente un poco lo que estamos viendo aquí, que es la preservación del perfil de la calle, de las condiciones que constituyen un perfil de calle, que son desde luego una altura, un canto superior, el ancho mismo entre líneas de edificación, ¿no es cierto? Un tipo de vegetación. Principalmente eso configura un paisaje. Dicho eso, podemos modificar, por ejemplo, la distribución del espacio público, la manera como el espacio público es asignado a distintas funciones. No hemos hablado para nada, pero una herramienta que me parece fundamental de modernización de Chillán y de reencantamiento de la población con el centro histórico de Chillán, con el casco histórico, tendría que ser una reasignación de los medios de movilidad. Sí.
cuánto espacio para el auto, cuánto espacio para el transporte público, que es prácticamente inexistente, si no me equivoco, Claro. o es muy precario, digamos, cuánto espacio para la bicicleta, que yo alcancé a ver unas ciclovías bien hechas y bien importantes, pero a lo mejor hay que ir un poco más allá. Eh, eh, un sistema de arborización, creo que ya lo dije, pero que es bien importante también. Vi árboles de muy buena calidad, pero tal vez eso hay que duplicarlo o triplicarlo. Ese paisaje urbano, ¿no? Detrás de una línea de edificación actual, con una cierta altura, que uno podría moderar un poco, porque esa altura, evidentemente, estamos viendo ahí una fotografía con edificación de 2 pisos, pero en mi opinión, y lo hemos visto en muchas ciudades chilenas, aquí en Santiago, los barrios más antiguos de Santiago Centro, Mata, Sur, pero también la Providencia más antigua, Ñuñoa, incluso barrios que se desarrollaron a mediados del siglo XX, como algunas zonas de Las Condes o Vitacura, conviven de manera muy armónica, digamos, edificaciones de 2 pisos, con techo incluso, porque si tienen tejado ya estamos llegando a 3 pisos, ¿no? Con edificios de departamentos de 4 pisos. Los 4 pisos funcionan muy bien porque, como bien sabemos, no necesitan un ascensor, la edificación es más económica y sobre todo la gestión, la mantención de la vivienda en 4 o 5 pisos máximo es muchísimo más conveniente, más económica que un edificio con ascensor. En general hay que tratar de densificar con 5 pisos, la verdad. Habría que tratar, digamos, pero donde conviene hacer más o se puede hacer más, por supuesto que se puede hacer más. Paisaje. Te decía que detrás de la línea de edificación que está aquí, que podíamos moderarla un poco, sumarle 1 piso o 2 pisos más si fuese necesario, digamos, detrás de eso, porque estas son manzanas coloniales o republicanas, digamos, son manzanas muy grandes, detrás de eso todavía nosotros podríamos subir 3 pisos más al interior de la manzana y probablemente no pasaría absolutamente nada en términos de paisaje. Y estaríamos densificando. Eso es una cosa. Y lo otro es algo que yo sé que ya comenzó hace años atrás en Chillán con una iniciativa que es pionera, o una de las pioneras en Chile, que realmente hay que reconocer y defender, digamos, que es la unidad patrimonial del municipio. No, son muy pocos los municipios en Chile, y sobre todo en ciudades intermedias, digamos, que han tenido la iniciativa de formar una unidad que se dedica a pensar el problema del patrimonio y que es capaz de identificar edificaciones o conjuntos, no sé, patrimoniales, o lugares en general que tengan valor patrimonial, y resulta que en el mundo político del urbanismo, digamos, basta que alguien ponga el dedo sobre un lugar, digamos, y diga este lugar es importante para que, aunque no tenga protección legal, pase automáticamente a una categoría de visibilización, de conciencia. Y ese es el primer paso más importante, digamos, antes de poder proteger las cosas, ¿no? Y yo creo que yo sé que hay un catastro de edificaciones patrimoniales en Chillán, pero tal vez ese catastro tiene que ser más exigente, para que combinado entonces con la protección de lo que yo llamo paisaje urbano, ¿no? Combinado con edificios singulares, digamos, que hay que conservar, se logre un poco lo que tú estás preguntando, ¿no? Mantener, digamos, este carácter que, como digo, tiene potencial cultural, identitario y hasta económico, ¿no? Y a continuación, del mismo modo y con harta generosidad, digamos, identificar los lugares donde se puede clasificar con más holgura, con más libertad. No hemos quedado encerrados en el casco histórico, me parece, porque hemos estado siempre hablando de lo que uno imagina, digamos, nosotros, sobre todo los extranjeros, nos imaginamos Chillán dentro de digamos, del damero este magnífico, pero después la ciudad es bastante más grande y es bastante más compleja. Y yo, una de las principales críticas que le hice al plan regulador cuando lo conocí, digamos, era que me había parecido increíblemente absurdo que no se hubieran planteado unos subcentros
a muy poca distancia del centro histórico, del casco histórico, que eran susceptibles de ser densificados. Donde uno podría sin ningún problema construir conjuntos de torres, por ejemplo, de torres residenciales, de una altura razonable, digamos, que no sean los 40 pisos de la estación central aquí en Santiago, que han sido un desastre, pero sí pueden ser de 20 pisos perfectamente, pueden haber conjuntos, pero eso tendría que estar puesto inmediatamente en el pericentro, digamos, ¿no? Pero de eso no hemos visto mucho. Y lo otro que no hemos conversado tampoco, y me parece que es bien importante, que el Estado y el municipio, a su vez, digamos, tienen que tener la voluntad de intervenir estratégicamente con iniciativas detonantes, ¿no? Lo que se llamaría urbanismo estratégico, que tiene que ver principalmente con intervenciones en el espacio público. Espacio público. Sí. Correcto, sí. Ahí estamos con una lucha personal, creo yo, en algunos casos, porque no todos los colegas están de acuerdo, de peatonalizar grandes áreas de espacio público que son susceptibles de hacerlo. No estamos hablando de solamente paseos peatonales, pero sí darle mucha mayor importancia al área verde, a la circulación de ciclovías peatonales por sobre el vehículo. Así que ahí estamos en una lucha porque creemos que todavía somos una ciudad medible, una ciudad caminable, y por supuesto que aquí se escapan muchos y múltiples problemas, porque fuera de las 4 avenidas hay problemas graves de crecimiento y de desconexión, y que hace necesariamente que la gente tenga que igual recurrir hacia el centro y con las problemáticas que significa eso, pero sí se puede hacer una ciudad medible y caminable. Ese es uno de nuestros sueños, por lo menos para Chillán. Felipe, Jonathan, no sé si queda alguna pregunta. Sí, Felipe. Yo tengo una pregunta. Ya que había tocado el tema de estos subcentros urbanos dentro de la ciudad, que acá ha salido el tema en varias ocasiones, y que incluso con el asesor urbano se conversó el tema, pero él estimaba que no había mayor injerencia de la planificación, porque básicamente aludía a que sí o sí los privados eran quienes construían esos subcentros, digamos. Entonces yo quería consultar más que nada, ustedes que tienen una mayor visión, a lo mejor, de varias ciudades de Chile, si es que hay referentes, porque uno sabe que el inmobiliario lo que hace, básicamente, es ir y capturar plusvalía ya sea de centro urbano, de pasos de metro, o lo que sea. Pero en este caso, en los subcentros no hay plusvalía, ellos crean su propia plusvalía. Entonces quería consultar si es que han visto casos de urbanizaciones donde haya sido el mismo privado que haya generado la plusvalía en ciertos sectores. A la escala de la que estamos hablando, yo no recuerdo nada reciente, por lo menos, ¿no? Digo a la escala porque me refiero a una escala no solo de ciudad intermedia, sino a una escala de vivienda, porque también tendemos a pensar en subcentros como un centro de oficinas y de gran comercio, ¿no? Yo me refería en realidad a que nosotros, si el problema que queremos abordar, y esto está ocurriendo en todas partes, digamos, es de generar más vivienda, ¿no? Vivienda de una buena calidad, nosotros podemos concentrar la densidad, digamos, de la vivienda en lugares específicos. Y esos lugares específicos pueden estar en el pericentro, digamos, de un casco histórico. Y obviamente no dentro del casco histórico porque comprometería, digamos, los valores de ese casco histórico. Y a eso yo me refería con subcentro. No obstante, la pregunta tuya me parece que es bien importante porque se vincula con algo que mencioné anteriormente, que es la inversión en espacio público. Yo me refería a espacio público no solamente en términos de los perfiles de las calles o de las plazas y parques existentes, sino en generar nuevos espacios públicos de calidad. Uno de los ejercicios que nosotros hicimos me parece que, digamos, está por lo demás previsto, ha sido discutido, es que en el patio de ferrocarriles, ¿no es cierto?, existe la posibilidad de hacer un parque. Es un proyecto que ya viene con años y se acaba de jurar el concurso del edificio, que no me acuerdo quién lo ganó, pero vi el año pasado del museo. Sí. El museo, sí, pero lo ganó un equipo de arquitectos jóvenes. En fin, lo que quiero decir es lo siguiente, que la intervención, la densificación, y esto tendría que ir de la mano de un plan regulador, efectivamente,
se hace normalmente en torno a bienes públicos. Y esos bienes públicos pueden ser transporte público, o sea, cuando uno hace una línea de metro en Santiago, lo primero que ocurre es que todo el entorno de esa línea de metro inmediatamente, digamos, sube de valor, no tiene una plusvalía automática, solamente porque mejoró el sistema de transporte público. Pero también ocurre en torno a nuevos parques. Y entonces parecería lógico que si se va a construir un parque de varias hectáreas, digamos, en un lugar que está inmediatamente contiguo, digamos, al casco histórico, todo ese entorno, digamos, de ese parque debería estar dispuesto desde un punto de vista normativo para construir ahí edificación densa, en una cierta densidad, digamos. Claro. Ya veremos cuál es la densidad que se quiere lograr. Pero obviamente que frente a un parque se pueden construir, no sé, 12 pisos bastante bien, se le saca una enorme ventaja al sector privado, que queda contento porque ha tenido una oportunidad de construir. La ciudad recibe lo que necesita en términos de vivienda, el parque se activa automáticamente, y en el mejor de los mundos, cuestión que se está discutiendo en este gobierno, porque hubo una entrevista al ministro Montes hace un par de días atrás, Montes vuelve a mencionar el viejo dilema, digamos, de la captura de plusvalías. Y es que cuando el Estado hace una inversión importante para el bien de toda la ciudadanía, no puede ser que los frutos de esa inversión los recoja solamente un puñado de inversionistas privados. Claro. Esos frutos tienen que ser compartidos con el mismo Estado para que el Estado después pueda seguir haciendo cosas similares. Cosa que ocurrió en Santiago de Chile hace ya muchísimos años atrás, cuando se hizo, por ejemplo, el Parque Bustamante, que también había sido originalmente un patio de ferrocarril, que era el tren que llegaba hasta la Plaza Italia, era el ferrocarril de Puente Alto, ¿no? Y todo lo que es actualmente el Parque Bustamante fue convertido en parque. Y cuando el Estado hizo esa inversión, puso en práctica, digamos, un sistema de captura de plusvalías para las propiedades que eran propiedades industriales, talleres, en fin, lo que está normalmente en torno al ferrocarril, y que rápidamente vendieron sus terrenos para construir edificios de departamentos casi de lujo, diríamos. Eso ocurrió en los años 40. Y me parece que en la construcción del barrio cívico de Santiago, la avenida Bulnes, ¿no? Frente a la Moneda, digamos, al sur de la Moneda, también hubo una figura similar de captura de plusvalía, así que no es que no sepamos de qué se trata, ¿no? De nuevo, ahí ya para remitirme algo que conversamos hace un buen rato atrás, hemos sido capturados nosotros como sociedad durante muchas décadas, digamos, hemos sido obligados a pensar de que el desarrollo urbano es una cuestión estrictamente privada, y que nosotros debemos resignarnos o entregarnos, digamos, a ese modelo de gestión, porque ese es el único modelo de gestión posible. Bueno, es mentira. Eso no es cierto. Y basta ver tantísimas ciudades buenas y bellas y que funcionan perfectamente bien en el resto del mundo, inclusive en los países, como dije, más capitalistas del mundo. Y ese es el argumento que nosotros tenemos que poner a la vista del público, pero siempre mostrando los resultados. Tenemos que mostrar fotos, digamos, de buenas ciudades y decir, mira, aquí se planifica, y se planifica y se conserva, y no pasa nada, y todo el mundo hace buen negocio, y todo el mundo vive más o menos feliz. Perfecto. Otra consulta igual. Nosotros acá en Chillán, o sea, tenemos el ejemplo muy latente de Concepción, que es una ciudad universitaria, en donde el desarrollo de las universidades ha traído consigo también aumento en la plusvalía, que se ha visto reflejado básicamente por la instalación de edificaciones en los lugares cercanos, porque se entiende que en Concepción hay mucho estudiante que viaja a vivir a Concepción en su periodo de estudiante. Creo que Chillán no es el caso, no es el fuerte de Chillán, que personas vengan acá a quedarse en su etapa estudiantil. Pero sí hay dos universidades, que son, creo yo, las más importantes, que es la Universidad del Biobío y la Universidad de Concepción, que tienen campus extensos y con terrenos, digamos,
desocupados todavía, pero que obviamente está previsto su expansión en esos mismos terrenos. No sé si existe el caso de, o si se sabe, cómo se puede potenciar el hecho de que existan campus y cómo puede beneficiar eso a la ciudad en el fondo y que no termine siendo el desarrollo únicamente de su campus hacia el interior, digamos. Sí, no tengo plena claridad. Tendría que Pensando, por estudiar. ejemplo, no sé, lo pienso, por ejemplo, San Joaquín, que es un campo Sí, muy sí. extenso, pero no se ve tampoco un beneficio tan grande hacia el entorno. Sí, sí, no, sí, estaba pensando en San Joaquín mientras tú hacías la pregunta, efectivamente. Mira, a ver, hay una cuestión previa. Tener una población de estudiantes universitarios en una ciudad siempre es bueno. Por varias razones. Hay una razón económica de todas maneras, porque llega gente, digamos, a vivir por un tiempo, hay una serie de servicios que están asociados al mundo universitario, pero también por una cuestión, diríamos, cultural, ¿ah? Social y cultural. Hay movimiento, hay efervescencia, hay actividades culturales que están asociadas a la vida universitaria, la ciudad se rejuvenece un poco, o sea, hay cuestiones que son positivas. Yo creo que eso hay que asumirlo como un valor. Hay ciudades con vocación universitaria. Muchas veces se ha hablado de que una de las salvavidas posibles para Valparaíso es que Valparaíso sea lo más universitario posible. Lamentablemente ni siquiera las propias universidades de Valparaíso, digamos, han estado plenamente De acuerdo. apoyando esa iniciativa, porque muchas veces se van o han abierto campus en Viña del Mar, o al lado, digamos, pero no en la misma ciudad. Pero yo creo que con el tiempo eso se va a ir normalizando. Pero yo te decía que no he visto exactamente dónde están esos campus por la siguiente razón, porque en el caso de San Joaquín está en Vicuña Maquena, la avenida de Vicuña Maquena, ¿no es cierto? Y es un campus grande, es un gran predio, digamos, que se reservó ahí la universidad en la década de los 60, pensando que ahí se iba a mudar la universidad completa, un poco siguiendo el modelo norteamericano del campus cerrado. Entre paréntesis, hay distintos tipos de campus y todos tienen sus virtudes, ¿no? O sus valores más que virtudes. El campus más norteamericano que hay en Chile es el campus de Concepción, el de la Universidad de Concepción. Es un campus magnífico, ¿no es cierto?, diseñado como una sola pieza, con edificios que también tienen sus valores intrínsecos, y que, no obstante que está en un borde de la ciudad, o estuvo en un borde de la ciudad, se integra en la trama urbana. Es un campus y al mismo tiempo está integrado en la trama. A pesar de que últimamente con los destrozos que hubo hace unos meses atrás, estaban hablando de cerrarlo por primera vez. El segundo campus más norteamericano que existe, digo norteamericano porque el mundo anglosajón es el que inventó la idea de campus, ¿no es cierto? Bueno, es el de la Universidad Técnica de Santa María, que es una especie de joya, pero es amurallada, ¿no es cierto? Uno llega y entra ahí, ¿no? Y en esa misma línea San Joaquín, que también podríamos decir que es amurallado, en el sentido que está cerrado por todos lados y uno entra por una o dos puertas, etc. Pero hay otros campus en el mundo, digamos, en Norteamérica también, que son campus que se llaman urbanos, ¿no es cierto?, en que la universidad tiene sus distintas facultades alojadas en edificios que están puestos en barrios. Y por lo tanto el mundo universitario, el trajín universitario ocurre en las calles y en las veredas de la propia ciudad. Y todos los servicios universitarios, inclusive el casino universitario, es un local comercial que hubo que abrir en una parte de una calle, y todo ocurre ahí. Por lo tanto, la vida universitaria permea muy de cerca, digamos, la vida urbana. Y en el caso de Santiago también tenemos buenos ejemplos, que es que son las calles República y Ejército, donde me parece que hay 3 o 4 universidades y un número de institutos técnicos profesionales que conviven en unas 10 manzanas. Y es un barrio que se ha llamado hoy día el barrio universitario, y que le ha aportado muchísimo a esa parte de la ciudad de Santiago, ¿no? En términos de actividad, de prestigio, de revalorización
de reconversión de edificios antiguos en edificios nuevos, incluso en sedes universitarias, etcétera, etcétera. Entonces, hay distintas maneras por las que una universidad podría aportarle a la ciudad en sus distintas configuraciones. Pero volviendo a San Joaquín y al caso que tú preguntas, a pesar de que no he visto en el plano, digamos, dónde están ubicadas estas sedes. San Joaquín se quedó chico. San Joaquín tiene el drama de que ya no cabe dentro del campo, por lo tanto ya está mirando la Universidad Católica cómo puede expandirse más allá de los límites del predio llamado San Joaquín. Y al mismo tiempo ha ocurrido algo que era evidente, ¿no es cierto?, que con la cantidad de universidades e institutos técnicos profesionales que también se han ubicado en Vicuña Maquena, en la vecindad de San Joaquín, está el Duoc, si no me equivoco. Tomás también. Está el Duoc, efectivamente, pero Hay tres, si no me equivoco. Tres, al otro lado de la línea de metro. Sí, sí. Bueno, ocurrió que el perfil de Vicuña Maquena, el antiguo perfil de Vicuña Maquena, no da abasto. Es imposible, hay que modificarlo. Hay que repensar y la municipalidad está pensando en este momento, replanteándose el plan regulador, porque era un barrio industrial de grandes lotes, lotes industriales. Pero esas industrias ya no tienen ningún futuro en esa parte de la ciudad. Van a tener que irse de ahí sí o sí. Es imposible que conviva una ciudad que ahora ya es ciudad pura y dura, digamos, neta, ciudad neta, con metro, con universidades. Ya tú no puedes tener una industria en la vereda del frente. Van a tener que irse de ahí eventualmente. Y por lo tanto la pregunta es, ok, ¿qué vamos a hacer con esos grandes predios? ¿Cómo eso va a ser una oportunidad de repensar el perfil de la avenida Vicuña Maquena para que las veredas que hoy día miden, no sé, 2 metros, puedan medir 10 metros? Y así. Entonces, yo diría que el problema que tú planteas, la pregunta que tú planteas, tiene que ver también con una identificación que tiene que hacer un instrumento de planificación sobre ese problema y proyectarlo hacia el futuro, tomando las medidas de planificación y de diseño que faciliten y posibiliten el desarrollo de esa actividad en particular en ese lugar. Nosotros tenemos el campus de la Universidad de Concepción, que antes era, claro, un límite de la ciudad o quedaba casi afuera de la ciudad, pero ahora está en medio, en el corazón. Es un predio enorme y que se utiliza principalmente para la Facultad de Agronomía, con actividades propias del agro, que Ñuble es riquísimo desde ese punto de vista, por lo tanto podríamos encontrar muchísimo campo cerca de Chillán para que se sigan los estudios y poder regalar, por ejemplo, a la Universidad de Concepción ese gran paño, y sería pero algo fabuloso. Estamos también empeñados para poder presentarle a la Universidad de Concepción que replique en algo por lo menos el gran aporte que hicieron en Concepción con su campus y se pudiera, y además que como Felipe también ya había dicho en otros conversatorios, la Universidad de Concepción está al lado de la Universidad del Biobío y se podrían potenciar estas dos áreas con un crecimiento urbano que puede ser mixto, no necesariamente solamente para educación, puede ser vivienda de densidad medida, con facultades y con otro tipo de uso. Eso, Sebastián. Yo creo que hay que tengo la última pregunta. Sí, pero no puedo dejar de hacerla. Yo creo que hay que hablar de campus universitario o de zona, perdón, no me equivoqué, de barrio universitario. Hay que empezar a hablar de barrio universitario. Claro. Y eso inmediatamente saca la cabeza, digamos, del predio de la universidad, ¿no? Con sus límites, con sus muros, sus rejas, y nos plantea, digamos, una proyección de esa actividad hacia la calle, hacia el espacio público, y ahí uno entiende el rol que tendría un instrumento de planificación. Y lo otro que es cuando hay grandes predios amurallados, como son los grandes hospitales, colegios, incluso los campus universitarios, hay que también ofrecer la posibilidad o llegar a, digamos, a acordar la posibilidad de operar sobre los bordes de esos predios, ¿no? Los bordes son muy importantes porque las calles amuralladas son un desastre. Una vereda que camina al lado de un muro es un problema para siempre. Entonces hay que tratar de abrir eso y decir, mira, o lo abrimos, o miramos para adentro, o construimos, francamente, digamos, ustedes nos regalan una franja de 30 metros, digamos, y construimos vivienda ahí, y nosotros
se me olvidó el término que se ocupa hoy día, regeneramos, es el término, regeneramos la ciudad, ¿no es cierto? Gracias a esta transacción que hemos hecho con el campo. Esa es la idea. Muchísimas gracias, Esteban. No sé si quieres decir algo, palabras finales, como saludo, como... A propósito de lo que acabas de decir, Celso, leí recién ayer una cita de un comentarista urbano norteamericano. No es necesario ser arquitecto para disfrutar un edificio. Entonces, las cuestiones de arquitectura y de urbanismo, yo creo que bien explicadas, le tocan a todo el mundo, y todo el mundo puede hacerse parte. Hemos tenido en Chile, tal vez desde la colonia, no sé, digamos, muchas pretensiones de ser algo distinto de lo que somos, o de mirar a más allá, y de pensar que la modernidad es la novedad. Hay ahí una confusión tremenda entre novedad y progreso, ¿no? No toda novedad es progreso. Y yo creo que la discusión tiene que darse en esos términos, para poder incorporar a la gente. Sin participación es muy difícil hacer las cosas bien, y ese es el dilema que tenemos en este momento, hay que meterse en eso. Yo les agradezco muchísimo la invitación, para mí es un gusto poder conversar sobre estos temas que son tan importantes y siempre lo han sido, pero particularmente en el caso de esta ciudad que, como dije al comienzo, conocí, volví a ver, volví a conocer, y valoro muy honestamente. Una ciudad que yo creo que tiene unos valores increíbles y que hay que defender a toda costa. Perfecto, gracias. Gracias, Sebastián, en eso estamos. Muchísimas gracias a todos los participantes, también por supuesto al profesor Sebastián Grey. Muchas gracias.